En aquella noche sacratísima del Jueves Santo, en que el Señor fue entregado, instituyó no solo el memorial de su pasión, sino también a los hombres que, hasta el fin de los siglos, perpetuarían su sacrificio en los altares, el sacerdocio católico, divino en su origen, eterno en su finalidad y terrible en su responsabilidad. Porque sin sacerdocio no hay santo sacrificio de la misa, sin santo sacrificio de la misa no hay iglesia, y sin iglesia no hay salvación. Por ello, hablar del sacerdocio es hablar del corazón mismo de la fe, y defenderlo, enseñarlo, honrarlo y sostenerlo como lo hizo la tradición constante de la Iglesia, es deber que obliga con celo apostólico, con lágrimas de amor, con firmeza de cruzados y con claridad de mártires. Así comienza esta humilde reflexión, como se ha de comenzar todo lo grande en la Iglesia, invocando con temor y temblor aquello que proviene de lo alto, lo que no nace del querer de la carne, ni del impulso del mundo, sino de la voluntad sapientísima del Altísimo. Porque el sacerdocio, amadísimas almas que os acercáis a este canal Dos Banderas, no es una carrera, no es un empleo, no es un título más entre las pompas del siglo. Es una investidura divina, un sacramento del orden, un carácter impreso en el alma por el mismo Cristo, que lo hace otro Cristo sobre la tierra. Es el sacerdote, si es fiel, un tabernáculo viviente, un portador de eternidad, un puente entre el cielo y la tierra, un eco del Verbo, un prolongador del sacrificio del Calvario. Es, como dijera Juan de Ávila, el milagro más grande que Dios hace con un hombre. Ya lo enseñó con claridad Santa Teresa de Jesús. Oh gran dignidad del sacerdote, bienaventurada el alma a quien el confesor tiene autoridad de desatar los pecados y de dar el mismo cuerpo del Señor. Y sin embargo, cuán poco se estima hoy al sacerdote. Cuán envilecida ha sido su imagen por siglos de tibieza, de mundanidad, de traiciones dentro del santuario. Y cuán torpemente se presenta su vocación ante los jóvenes como si fuera un trabajo social o una alternativa secundaria para quien no tiene otra cosa que hacer. Pero no es el sacerdote un trabajador religioso, sino un redentor con minúscula que opera en nombre del Redentor verdadero. En su boca está el perdón, en sus manos el cuerpo de Cristo, en su corazón la salud del pueblo. Todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo. ¿Quién sino él ha recibido tales palabras? No fue instituido el sacerdote para agradar a los hombres, ni para engalanar reuniones sociales con palabras almibaradas, ni para andar de flor en flor como orador de circunstancias, ni para entretener asambleas con monerías musicales o trivialidades de feria. Fue instituido para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, como hiciera Aarón en las sombras de la ley, como lo prefigurara Melquisedec en su augusto silencio, y como lo consumó el divino Redentor, sacerdote eterno, sobre el patíbulo sangriento del Calvario. No es un animador de comunidad, ni un funcionario de lo sacro, ni un pedagogo del sentimentalismo religioso. Es un hombre separado del mundo, elegido entre los hombres para las cosas que miran a Dios, ungido para alzar la hostia y pronunciar, temblando, las palabras de la transubstanciación que estremecen a los ángeles y hacen huir a los demonios. Así lo enseña el doctor angélico, sin dejar resquicio a las novedades. El sacerdote se ordena principalmente a la celebración del sacrificio. Y no de un sacrificio cualquiera, sino del único y eterno sacrificio del Calvario, que se perpetúa mística pero realmente en cada Santa Misa. Por eso, y esto ha de gritarse desde los púlpitos con celo abrasador, la misa es el corazón palpitante de la vida sacerdotal. No la asamblea, no la homilía, no la guitarra, la misa, el altar, el sacrificio. Ahí está el sacerdote en su identidad más alta y en su misión más tremenda. Ser el hombre del altar, el hombre del crucifijo, el hombre que por manos propias sostiene la víctima divina ante el Padre.
mas si es sacerdote por el sacrificio, también lo es por el magisterio. No para repetir doctrinas blandengues, ni para adular los oídos del mundo, ni para confundir al pueblo con ambigüedades mortíferas, sino para enseñar con autoridad lo que la Iglesia ha creído siempre: predicar a Cristo y a este crucificado, defender el dogma con su sangre si fuere menester, y combatir al error con la espada de la verdad. El sacerdote no puede ser neutral. O es martillo de herejes, o es yunque de apostasías. O defiende la fe católica con la fiereza de los antiguos, o la traiciona con la molicie de los modernos. No hay término medio. Ya lo enseñó San Pío X, nuestro último Papa Santo y profeta de la resistencia doctrinal, con el fuego de su encíclica Pascendi, que habría de ser leída de rodillas en cada seminario. Los verdaderos amigos del pueblo no son los revolucionarios ni los innovadores, sino los tradicionalistas. Y antes que él, aquel santo de fuego que fue San Ignacio de Loyola, avisaba con verbo de centinela: donde hay menos obediencia, menos doctrina recta y menos reverencia al sacrificio, ahí está el demonio sembrando su cizaña. Oh, terrible dignidad la del sacerdote, y oh, espantosa responsabilidad, porque si en la tierra no hay criatura más excelsa que un sacerdote fiel, tampoco hay ser más funesto que un sacerdote pervertido. Ya lo clamaba con llanto teológico San Alfonso María de Ligorio, cuya palabra no ha envejecido: el error de un solo sacerdote puede arrastrar a una multitud a la condenación. Y ved, si no lo sabe Satanás, que con furor de siglos se abalanza sobre los sacerdotes como fiera hambrienta. Los tienta con la soberbia, los enreda con el activismo, los envilece con el modernismo, los engorda con la comodidad, los enmudece con el respeto humano. Porque el demonio ha comprendido lo que muchos han olvidado: derribad al sacerdote, y el rebaño quedará disperso y a merced de los lobos. ¿Y cuántos sacerdotes han caído ya? No solo en pecados de carne o escándalos públicos, que hieren, pero no matan tanto como la herejía disfrazada de misericordia, la tibieza que se reviste de prudencia, el odio al dogma que se presenta como caridad inclusiva. No, los peores crímenes sacerdotales son los más callados: el olvido del confesionario, el desdén de la sotana, el menosprecio del rosario, la blasfemia de callar donde se ha de condenar el error, el suicidio espiritual de adorar al mundo con lenguaje católico. ¿Y no lo denunció ya el profeta Jeremías, como si hablara de este siglo apóstata? Los pastores se han vuelto necios, no buscan a Yahvé, por eso han fracasado y su grey ha sido dispersada. Jeremías 10:21. Mas Dios no ha cambiado. Su sacerdocio sigue siendo santo, su doctrina sigue siendo una, y su fuego sigue siendo verdadero. Ay del sacerdote que juega con ello. Mas no todo está perdido. Dios sigue llamando, Cristo sigue llamando, pero no llama a través del ruido, sino del silencio. No llama por medio del éxito, sino de la cruz. No llama a los satisfechos, sino a los humildes. Y para que llame y el alma oiga, hay que volver al principio. Porque, estimadas almas, no hay institución en el mundo más atacada por el infierno que el sacerdocio. ¿Y sabéis por qué? Porque el sacerdote es la vena por la cual desciende la sangre del Redentor a las almas. Sin sacerdote no hay santo sacrificio. Sin sacerdote no hay absolución. Sin sacerdote no hay doctrina. Sin sacerdote no hay iglesia visible. Es el sacerdote quien abre los cielos a los niños en el bautismo, quien perdona los pecados del penitente contrito, quien alimenta con el cuerpo de Cristo al moribundo que entra en la agonía, quien ofrece diariamente el santo sacrificio de la misa por vivos y difuntos. Por tanto, atacar al sacerdote es atacar a Cristo, y despreciar al sacerdote fiel es despreciar al mismo Redentor. Por eso, cuando se difama al sacerdote santo, cuando se le deja solo en la trinchera, cuando se le quitan los medios, cuando se le acalla por hablar la verdad, se crucifica de nuevo al Hijo del Hombre. Ahora bien,
¿Qué espera el infierno para arrasar el mundo? Que caigan los sacerdotes. Y si no logran que caigan por el vicio, que caigan por la herejía. Y si no, por el miedo, por el silencio, por el halago, por el humanismo, por el afán de agradar al mundo. Por eso los fieles tienen deberes gravísimos respecto al sacerdote. No basta con asistir a misa cuando le conviene, ni con pagar una limosna ocasional. El fiel católico ha de sostener al sacerdote, y esto significa rezar diariamente por él, como se reza por un padre en batalla, defenderlo frente al mundo cuando sufre persecución por la verdad, abstenerse de juzgarle con criterios mundanos, como si fuera un funcionario o un artista, exigirle santidad, pero con la humildad de quien sabe que el sacerdote lucha solo muchas veces. Ayudarle económicamente si es pobre, o está excluido por su fidelidad al magisterio de siempre. Escucharle con fe, cuando enseña la doctrina de Cristo. Acudir a sus sacramentos, si los celebra conforme a la tradición y la ley de la Iglesia. Porque no hay traición más cobarde que la de aquellos fieles que dicen amar a Cristo, pero desprecian al sacerdote que lo representa, o peor aún, que aplauden a los que deforman su figura, su mensaje, su liturgia, su vida entera. A esos, el profeta Isaías ya los denunciaba. Hijos ingratos, que abandonaron al Señor y provocaron al Santo de Israel. El sacerdote no es burócrata de sacristía, ni orador de sentimentalismos, ni terapeuta de almas tibias. Es varón separado del mundo, escogido no para agradar, sino para inmolarse. Es criatura destinada al altar, y marcada con el fuego de lo eterno. Ha sido arrancado de entre los hombres para ser víctima propiciatoria. Así lo proclama San Pablo con voz de trueno. Todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que toca a Dios. No se dirá con ambajes: el pueblo tiene los sacerdotes que se merece. Si pululan los modernistas, es porque no se oran ni se lloran los santos. Si proliferan los herejes con alzacuello, es porque nadie se alza a gritarles su traición. Y si se apaga la fe, es porque el fuego del sacerdocio ha sido encerrado bajo el celemín de la tibieza. Si tanto hemos dicho del sacerdocio, es porque mucho se ha corrompido. Y si mucho se ha corrompido, es porque poco se ha orado. ¿Queremos sacerdotes santos? ¿Queremos almas consagradas que sean fuego del cielo y martillo del infierno? Entonces, no basta suspirar. Es menester clamar, llorar, expiar. No se arrancan vocaciones verdaderas con folletos ni festivales, sino con ayunos escondidos y vigilias de rodillas. El sacerdote no es fruto de campañas vocacionales, es fruto de las lágrimas de una madre, del sacrificio oculto de un alma fiel, del altar donde se inmola la hostia pura. Así nos lo enseñaron nuestros mayores, así nos lo gritan los santos, así lo reclama la hora presente. Y si hemos de pedir vocaciones, pidámoslas a la manera antigua, con ayuno, con lágrimas, con sacrificios. Porque sólo así nos serán concedidos hombres separados del mundo, con entrañas de Cristo, con la fe de los mártires y la lengua afilada contra el error. Madre Santísima del Sumo y Eterno Sacerdote, Virgen sin mancilla, cobija bajo tu amparo a los ungidos del Señor y alcánzanos ministros fieles, celosos y abrasados en la llama del divino celo. Gloriosísimo San José, custodio de la Santa Iglesia y terror de los herejes, sostén con tu brazo fuerte a los sacerdotes fieles, derriba a los enemigos del altar y guarda la grey de Cristo en la integridad de la fe. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.